Buzón Ciudadano una vez más, en otro contexto distinto. La última vez estuve haciendo un análisis de los resultados electorales. Dije muchas cosas y luego no todo el mundo pone atención, no digo ustedes. A veces gente, incluso al interior de Morena, cuando se hace un análisis, no estamos acostumbrados a que pasando las elecciones nos gana la emoción, ya ganó Andrés Manuel, nos vamos al Zócalo, etcétera, pero no revisamos los datos. Por una parte, bueno, pues yo soy investigador, estoy entrenado para trabajar con datos, soy profesor de la Facultad de Ingeniería, enseño matemáticas, y de alguna manera la idea de lo que hace el Buzón es divulgar parte del trabajo que hacemos y parte de la información. Bueno, esta plática nace por una combinación de una solicitud del Buzón y una solicitud de un diputado local de Querétaro, el coordinador de la fracción, Mauricio Ruiz, que tiene que ir a un debate televisivo con un diputado local del PAN sobre el tema del huachicoleo. Entonces, pues lógicamente nuestros diputados, nuestros senadores traen diferentes formaciones y pues Mauricio me pide ayuda en términos de los datos. No le pude dar la ayuda que realmente me pedía porque ha sido muy rápido, ha sido un torbellino. Y una de las cuestiones que tenemos que entender es jerarquizar lo que es verdaderamente importante y no perdernos en datos que son secundarios o terciarios hasta cuaternarios. Entonces mi idea es proporcionar hoy datos que son esenciales, que nos permitan entender lo que está sucediendo ahorita en este momento, no nada más con el robo de combustibles, sino también con la política del gobierno de Morena para combatir el robo de combustibles. Ayer veía cómo, por ejemplo, periodistas de la BBC de Londres utilizan la palabra huachicoleo. Es 100% seguro que un inglés no entiende nada de lo que significa la palabra huachicoleo, ni un europeo, ¿no? Y aunque se los tradujeran, robo de combustibles, no lo entenderían, así como no han entendido lo que es un fraude electoral, por la sencilla razón de que si allá pierden por un voto las elecciones, entregan el poder. Mentalmente no lo han vivido, no saben lo que significa hacer un fraude electoral, pues tampoco hay pueblos que saben qué significa robarse la gasolina, simplemente porque no se roban la gasolina, así de sencillo, no les cabe en mente por qué la gente se tiene que robar la gasolina. Bueno, primera idea esencial, nos tiene que quedar claro a todos que no podemos seguir con la fábula del anterior gobierno priista y de los anteriores gobiernos panistas de el huachicoleo de abajo, el robo de gasolina de los pobres, los habitantes de Tlahuelilpan con sus garrafitas de 10 litros, de 5 litros, de 40 litros. Recordemos el final del sexenio de Peña Nieto, pero recordemos el inicio del año pasado, antes de las elecciones, que nos vendían los medios de comunicación usuales. Un dron tomando una toma clandestina en el estado de Puebla, en donde nos exhibían a un grupito de habitantes de una comunidad, nos daban el nombre, nos decían se roban la gasolina, nos daban estas capsulitas, que es el equivalente de querer combatir al narco, y nos enseñan al narcomenudista que está en una esquina y que vende las cosas, ¿no? Los anteriores gobiernos quisieron imponer una narrativa de que el robo de gasolina era de gente pobre desde abajo. Bueno, y nos ocultaron mucha información. ¿Qué sabemos ahora con el nuevo gobierno federal? Bueno, pues sabemos que hasta el momento se ha detectado un robo de gasolina de 10 millones de litros de gasolina diarios. Ojo al número, 10 millones, hasta ahorita. Porque este es lo mínimo. Ya antier salió la nota de que detectaron a buquestanques en que han detectado hasta 800 toneladas de combustible que se están robando incluso
en las estaciones que tiene Pemex en el Golfo de México. Bien, esto es la cantidad mínima, 10 millones de litros de gasolina. Lo primero es entender qué significan 10 millones de litros de gasolina. Bueno, pues aquí enfrente estoy viendo, lo pusieron para que yo pudiera ejemplificar, un tinaco de agua negro, no digo la marca, pero usualmente son de 1,100 litros. Bueno, pues robarse 10 millones de litros de gasolina equivale a robarse 9,000 de esos tinacos de gasolina diario. Hoy nos robamos 9,000 tinacos llenos de gasolina, mañana otros 9,000, pasado mañana otros 9,000. Lo primero es entender la dimensión. No es gente pobre, no es la gente de Tlahuelilpan, no es la señora con su garrafita de 40 litros que se puede robar 9,000 tinacos de 1,100 litros cada día. Estamos ante un problema que se dejó crecer, y una de las cosas que yo dije en este parque, la penúltima vez que estuve, porque hoy es la última, analizando los resultados electorales, yo terminé mi plática señalando aguas con la herencia de los anteriores gobiernos, aguas. Nos dejan una deuda de 11 billones de pesos, esto lo dije la vez pasada, que equivale ahorita para el gobierno de Andrés Manuel destinar 750,000 millones de pesos solo para el pago de intereses de una deuda que creció 6 billones de pesos con Enrique Peña Nieto y que no sabemos en dónde. Y como siempre, pues yo hago analogías. Ustedes en su casa se endeudan y llegan a su casa y le dicen a sus hijos que ya están endeudados con 8 millones de pesos. Sus hijos o sus nietos o sus papás les van a decir, oye, sí, pero seguimos teniendo el mismo coche y los mismos muebles y seguimos comiendo tacos de suadero. O sea, ¿y dónde? Nopales, si es vegetariano. ¿Dónde están esos 8 millones de pesos? No se notan. ¿Ustedes notan 6 billones de pesos distribuidos? Tenemos una enorme cantidad de hospitales, medicinas en el ISSSTE, en el Seguro Social. ¿De dónde están esos 6 billones de pesos? Pero esto es muy importante que los mexicanos lo entendamos. Una, los que estamos en Morena, los que somos simpatizantes de Morena, también para decirle a la gente, no le puedes pedir las perlas de la Virgen. Esos 750,000 millones de pesos, y lo vimos en la discusión del presupuesto, críticas a Morena, porque ahora sí todo el mundo quiere, para la agricultura, para el sector industrial, para las universidades, todo queremos. Sí, pero espérate, son 750,000 millones de pesos que me estás quitando para el pago de intereses. Esa es una cantidad impresionante. La otra, la importación de gasolina, 500,000 millones de pesos al año nos heredó Peña Nieto. Sumen 5 y 7, nos da ni más ni menos que este gobierno, de sus 5 billones, ojo, de los 5 billones del presupuesto 2019, más de 1 billón se van en gastos inútiles, amarrados. Esa es la herencia de panistas y priistas, que no se hagan, deberían de quedarse callados por una decencia mínima. Ahora sí, utilizando la palabra de Andrés Manuel, dejaron un cochinero. Quédense callados por decencia, dejaron una porquería en este país. Y voy a dar datos precisos. ¿Por qué? Estamos ante una batalla cultural y hay una narrativa que nos quieren imponer. Y lo he escuchado, desde Vicente Fox hasta otras gentes que dicen, es que Andrés Manuel debe de ya dejarles de echar la culpa a los anteriores gobiernos. ¿Qué más quisiera, no? Dejan un cochinero y no quieren que se hable del cochinero. Espérame, regresen el 1.2 billones de pesos y dénselo al gobierno y entonces van a ver la diferencia. Bueno, ¿qué tanto se dejó crecer el problema? Bueno, pues tan solo basta que veamos el número de tomas clandestinas
que se han detectado. ¿Qué quiere decir? Hay más, ¿eh? Estas son las que se han detectado. 2002, gobierna Vicente Fox, había 180 tomas clandestinas. 2008, con Felipe Calderón, ya eran el doble, 367. 2009, 423. 2010, 550. Bueno, cuando se va Felipe Calderón, pasamos de 180 a 1570 detectadas. Quiere decir que había más, había más. Y bueno, con Enrique Peña Nieto se dispara hasta el año pasado a 13,000 tomas clandestinas. Hoy, en 2 meses, se han detectado otras casi 3,000. Ahorita tenemos ya más o menos 15,000 tomas clandestinas. Es un problema que se dejó crecer. Cuando panistas y priistas digan, es que el gobierno, el desabasto, las pipas, espérense, estamos arreglando un problema que ustedes dejaron crecer. Y como todo en la vida, los problemas que se dejan crecer, cuesta más trabajo resolverlos. Es más fácil resolver un problema de robo de gasolina con 180 tomas clandestinas que con 13,000 tomas clandestinas. ¿Y de cuánto estamos hablando? O porque hay que entender que nuestro gobierno es la primera medida fuerte que toma. Bueno, pues vámonos a los números. Resulta ser que con Vicente Fox se robaron gasolina, lo que se ha detectado, por el orden de 10,000 millones de pesos al año. 60,000 millones de pesos en todo el sexenio. Tomen en cuenta que el presupuesto de la UNAM es igual que el presupuesto total del estado de Querétaro. Estamos hablando de 40,000 millones. Acá estamos hablando de 60,000 millones en todo el sexenio de Vicente Fox. Y ni modo, lo tengo que decir, a veces yo utilizo palabras fuertes. Pero a ver, la chachalaca de Fox, es muy estúpido Vicente Fox, porque dice, en mi sexenio no se usaba la palabra guachicoleo, como si estuviéramos en una discusión semántica sobre si se dice guachicoleo o no. A ver, baboso, me vale gorro que no se use la palabra guachicoleo. Había robo de gasolina en tu sexenio. Y en tu sexenio crecieron el número de tomas clandestinas. No me vengas con cuentos que te vas a poner a discutir sobre la palabra huachicol. No, en tu sexenio se robaron 60,000 millones de pesos. Esto se incrementó al doble con Felipe Calderón, 120,000 millones de pesos. Así es que los panistas que nos estén viendo, que deben ser pocos, ustedes panistas permitieron un robo de gasolina de 180,000 millones de pesos. Y luego vienen de hipócritas a decirnos que están muy preocupados porque la cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco se iban a tener pérdidas de 100,000 millones. Qué curiosos son panistas y priistas, muy preocupados por 100,000 millones de la cancelación de un aeropuerto, cuando ellos permitieron el robo de 180,000 millones de pesos. Pero ahora vámonos con los priistas. Con Enrique Peña Nieto, esta cantidad se elevó a 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de pesos. Fíjense de cuánto estamos hablando. Una universidad como la Autónoma de Querétaro puede funcionar con 3,000 millones de pesos. Esta cantidad es 100 veces superior. Este robo de gasolina implica quitarle a 100 universidades públicas su presupuesto total anual. A 100 universidades públicas. Tenemos 32 estados de la República, se le están quitando a 3 universidades en cada estado su presupuesto. Si ahora sumamos, estamos hablando de un daño económico a este país del orden de 500,000 millones de pesos de robo de gasolina. De ese orden. En la campaña electoral, Andrés Manuel usaba 500,000 millones de pesos del costo de corrupción. Pues vean, esto es solo uno de los aspectos y estamos hablando de la cantidad mínima. Bueno, ahora yo quiero hablarles de lo que significa el robo de gasolina en grandes magnitudes. 10,000 millones de litros al día. Bueno, vamos a ver.
Vamos a ponernos de acuerdo ahorita y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que ya he hecho con mis estudiantes ahorita de ingeniería y todos contestan muy bien. Ahí lo voy a hacer con ustedes. Ahorita los que estamos presentes en esta conferencia nos queremos robar gasolina porque vimos que es un buen negocio. Y ya quedamos que nos vamos a robar 10 millones de litros de gasolina. A ver, nos ponemos de acuerdo, nos vamos a organizar y somos muy organizados. Díganme, ¿qué es lo primero que necesita uno? Lo primerísimo. Exacto, no, antes de las tomas. Necesitamos la ubicación de los ductos. Porque esa ubicación de los ductos no está ahí en Google Maps, ni voy a un puesto de periódicos o a una librería ambulante de Educal y le digo, oye, a ver, regálame o véndeme la ubicación de los ductos de Pemex. Bueno, pues si el responsable de Felipe Calderón, irresponsable de Felipe Calderón y el PAN, y ojalá los panistas aceptaran un debate conmigo, ¿no? Públicamente, para decirles, a ver, no se hagan. Felipe Calderón en 2009 entrega el atlas de ubicación de los ductos de Pemex a gobernadores y presidentes municipales. Que no se hagan. Hoy los grandes problemas que tenemos en este país es por haber entregado información que en otros países está considerada de seguridad nacional. No cualquier hijo de vecina debe de tener el mapa de instalación de los ductos. No se puede. ¿Quién puede tener acceso? Regresemos a Tlahuelilpan o a un pueblito de Puebla. ¿De dónde va a sacar una gente que apenas tiene la primaria terminada o que incluso es analfabeta? ¿De dónde va a sacar el atlas de ubicación de los ductos? Por favor, o sea, eso no es creíble. Bueno, el público del buzón, ya conseguimos el atlas de los ductos. ¿Ya con eso nos vamos a robar gasolina? ¿Qué más necesitamos? Miren, ahí les va la síntesis. Ojo, necesitamos capacidad técnica para perforar los ductos. Ya sabemos en dónde están. Ahora, levante la mano el que tenga capacidad técnica para perforar un ducto de gasolina. Más de 110 muertos en Tlahuelilpan, Hidalgo, nos dicen que es una tarea peligrosa, Una cosa es ir a perforar una tubería de agua de un departamento, de la casa que está aquí enfrente. Lo más que podemos hacer es echarle a perder a alguien su acta de nacimiento o su acta de matrimonio. Algunos estarán hasta contentos, pero bueno, mojaríamos los tapetes, los sillones, o sea, sí, echaremos a perder algunas cosas, o sea, es agua. Sí, pero ir a perforar ductos con gasolina, ya vemos qué es lo que sucede. Explosiones, o sea, no es fácil. Señalaba Ana Lilia Pérez, a la que voy a hacer referencia, que en Pemex se cobraban hasta, bueno, para el huachicoleo, se cobran hasta 150,000 pesos para hacer una toma clandestina. Se requiere personal especializado, equipo especializado, protección para andar perforando ductos. Bueno, vamos a suponer que ya conseguimos a un perforador de ductos. Ya con eso podamos robarnos gasolina. 10 millones de litros. Ojo, no nos estamos robando 2 litros, no. 10 millones de litros todos los días, Porque esto es lo que pone el robo de gasolina en grandes magnitudes. ¿Saben qué necesitamos? Capacidad de almacenamiento. En algún lado la vamos a tener que poner. Un líquido inflamable. Ok, ya resolvimos el problema de la capacidad de almacenamiento. Ahora necesitamos capacidad de distribución. Y Proceso de la semana pasada saca una foto de un tráiler de 30 toneladas que trae una enorme pipa cubierta con semillas, etcétera, para transportarla.
Son 10 millones de litros. No podemos transportar 10 millones de litros con cada persona que está aquí y 2 manos que tenemos para cargar 2 bidoncitos. ¿Cuánto creen que pueden cargar? Más o menos aproximadamente. 1 litro, 1 kilo. Los que van al gimnasio, pues a lo mejor 40, mano, pero si no, 30. Si uno tiene hueva, a lo mejor 10, pero ahí vas con tu bidoncito. Y si no, tienes que ir y regresar. Sí, pero una cosa es llevar la gasolina aquí al metro y otra cosa es que vayan a distribuir gasolina a Villagrán, Guanajuato, o a Durango. O sea, espérame, tienes que tener una alta capacidad de distribución para distribuir 10 millones de litros. Aquí la cantidad de 10 millones es importante, ¿eh? No es poca cosa. 5, se necesita capacidad de venta. Ahora tienes que vender. Bueno, no les puedo mostrar, pero aquí tengo fotos donde está un Thornton en una gasolinera vendiendo gasolina robada en Culiacán. Y luego aquí tenemos una nota que ahora se la debemos al nuevo gobierno, porque eso sucedió en 2016 y 2017. Detectaron 13 gasolineras en Tamaulipas que tenían 2 años de no comprarle gasolina a Pemex. 2 años, 13 gasolineras en Tamaulipas. Y entonces, ¿de dónde sacaban la gasolina que vendían? Bueno, pues se tiene que tener esa capacidad de venta. Por último, las ganancias de robarse 10 millones de litros de gasolina al día. Miren, piensen tan solo a cuánto vale el litro, a 20 pesos. No la compraron, se la robaron. Bueno, no las robamos, para que no se sienta feo, nos la robamos. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros gastos? Pues pagarle 150,000 al tipito que nos perforó el ducto, las pipas, el transporte y lo que sea. Pero ¿de cuánto estamos hablando de ingresos por 10 millones de litros diarios? Pues miren, a 20 pesos el litro, pues 10 millones, pónganle un cerito, y ya son 100 millones, y luego multiplicamos por 2, y estamos hablando de 200 millones de pesos diarios. 200 millones de pesos diarios de ingresos. Es un dineral. A ver, lo que yo hago con mis estudiantes, les doy hoy a las 6 de la mañana 200 millones de pesos. Y les pido que se los gasten, porque mañana domingo les voy a dar de domingo otros 200 millones de pesos. Pero que se los gasten, porque el lunes ahí van otros 200 millones y el martes otros 200 millones. ¿Qué compra una persona con 200 millones? Pues a la inmobiliaria y se comprará uno, pues ¿qué será? Empiezan a comprar departamentos tranquilamente, ¿no? Todos los edificios que están aquí alrededor del parque. Es un dineral, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Viene el último anillo. Se requiere un sistema de lavado de dinero. 200 millones de pesos no los trae uno en la cartera, ni los esconde debajo de la almohada. Se tienen que manejar en el sistema bancario. Ahí está, ya les describí la red, que ni nos lo dijeron los gobiernos del PAN, ni nos lo dijeron los gobiernos del PRI. En menos de 2 meses Morena ya nos lo dijo. Había un sistema paralelo al de Pemex, desde lo que acabo de señalar, ubicación de ductos, hasta la venta de gasolina. ¿Cómo es posible que hubiera ductos de hasta 7 kilómetros de largo? Se encontró una manguera de 3 kilómetros de largo conectada directamente al interior de la refinería de Salamanca. O sea, y no se dieron cuenta. Aquí la única posibilidad es, desgraciadamente, complicidad interna. Empleados de Pemex, por ejemplo, los porteros de las refinerías, por cada pipa de Pemex que salía con combustible legal y factura legítima, salían hasta 2 pipas con facturas falsas. Complicidad de los porteros, de los que dejaban salir estas pipas.
de los que cerraban el ojo ante las facturas falsas. Complicidad del sindicato de Pemex. Ahí está el señor Romero de Champs, que podemos entender por qué tiene a sus hijos Ferrari, por qué los manda a Europa, ¿no? Decían el dirigente de la sección 1 del sindicato de Pemex, con sede en Tamaulipas, pues ya le detectaron casas de un valor de 30 millones de pesos. A ver, levante la mano el que tenga aquí una casa valuada en 30 millones de pesos. El señor entró a trabajar a Pemex como intendente, hacía la limpieza. Hoy tiene casas de 15 millones de pesos, de 30 millones de pesos, hoy tiene casas en los Estados Unidos. Y estoy hablando de un dirigente regional, de un estado nada más, no de Romero de Champs, y también de Romero de Champs. Pero que no se hagan pato. La narrativa de PAN y PRI era hablar de la corrupción de los de abajo. Pero que no se hagan patos. Para robarse 10 millones de litros de gasolina al día, se requieren funcionarios de alto nivel. Hoy muchos sabemos que aquí en la torre de Pemex hay un piso destinado para un sistema informático, el sistema SCADA, sistema de adquisición de datos, control de adquisición de datos, que permite detectar algo que es perfectamente detectable desde la ingeniería: las caídas de presión en un ducto. El protocolo de seguridad marca que si después de 1 hora de caída de presión, ese ducto se tiene que cerrar. Bueno, gracias a Morena, a Rocío Nale, a Octavio Romero, hoy nos enteramos que no cumplían con el protocolo y que entonces dejaban hasta 9 horas dejaban abierto el ducto. Sí, pero estamos hablando de la torre de Pemex y estamos hablando de ingenieros en sistemas computacionales que tienen jefes arriba. Es decir, que no se hagan los loquitos. Aquí hubo una complicidad enorme de altos funcionarios de Pemex, comenzando por su director. ¿Cómo es posible que un director de Pemex no detectara el robo de 10 millones de litros de gasolina al día? Pero también hay complicidad de policías municipales, estatales y federales. Y fíjense cómo tenemos que debatir. Leo Zuckerman o Denise Dresser se la pasan tratando de usar el accidente de Tlahuelilpan para golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y fundamentalmente al gobierno federal. Bueno, podría perdonarlos, ninguno de los dos sabe aritmética elemental, de la maestra Lupita. La maestra Lupita son las que enseñan en la primaria. Bueno, se necesita aritmética de ese tipo. A ver, Denise Dresser, ¿de qué te sirve tu doctorado en Estados Unidos si no entiendes algo muy elemental? La tragedia fue en Tlahuelilpan. ¿Por qué criticas la actuación del ejército y no me dices absolutamente nada de dónde estaba la policía municipal de Tlahuelilpan? A ver, la primera intervención de las fuerzas de seguridad en cualquier lugar del país corresponde al nivel municipal, no al nivel federal, porque ellos están ahí. A Tlahuelilpan llegó gente de Mixquiahuala y de Progreso a robar gasolina. Estamos hablando de localidades que están a 12 kilómetros de Tlahuelilpan. A ver, Dresser, ¿por qué no reflexionas y por qué no me dices por qué pobladores de Mixquiahuala y Progreso llegaron a Tlahuelilpan y no llegaron la policía municipal de esos municipios? A ver, agárrate Google Maps, es más, te lo regalo. Tula está a 12 kilómetros de Tlahuelilpan. Tenemos 6 refinerías en este país. En México y en China, las refinerías son instalaciones de seguridad nacional. Cualquier accidente como el de Bhopal en India, en una refinería, se puede convertir en una tragedia donde puede haber miles de muertos. ¿Dónde estaba la policía estatal del estado de Hidalgo? ¿Y por qué Zuckerman y Dresser no critican a la policía municipal o a la policía estatal?
y se van directamente contra el nivel federal. A ver, Dresser, por un lado estás pidiendo que abran los ductos. Órale, ahí están los ductos abiertos. Ustedes son los responsables de esos más de 100 muertos, porque estuvieron pide y pide y pide, abran los ductos, abran los ductos, abran los ductos, porque yo quiero llenar mi tanque de gasolina. Órale, ahí están los 100 muertos, ahí está lo que es abrir los... Y miren, es gente que no razona. Es una metáfora decir de Dresser y Zuckerman, si pienso en ellos, pero en realidad es como Loret de Mola, porque igual son como periquitos que repiten y no razonan. No sé, tienen fundidas varias neuronas. Yo calculo que muchas neuronas. Están con Aristegui, y lo bueno es que estaba ahí Lorenzo Meyer, y sale Denise Dresser con su batea de babas a criticar al ejército, porque 25 militares no pudieron contener a una multitud de entre 600 y 800 pobladores. A ver, Dresser, tú también tienes redes sociales, tienes WhatsApp. Seguramente te llegaron videos del momento antes de la explosión. Y lo vimos muchos mexicanos, a los centenares de personas. Y muchos videos mostraron a policías federales y a militares diciéndole a la gente, váyanse, es peligroso. Pero la gente no los pelaba. Y hay videos que muestran de gente agresiva que llegaron con palos a agredir al ejército. Y en vez de ver eso, Denise Dresser, ella dice, es que, y eso lo dijo Zuckerman, es que deberían de haber usado sus armas de fuego. Sí, baboso, es lo que quiere, ¿no? Que el ejército disparara en un contexto de alta flamabilidad. Seas baboso. ¿Por qué no vas y disparas tú? Y hasta nos ahorras. Es un buen suicidio. Vete tú a disparar en una toma clandestina con geyser, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Y Lorenzo Meyer, de manera muy elegante, le recordó a Dresser una cosa y le puso una analogía. No sé quién ha seguido aquí la batalla ahorita de los chalecos amarillos en Francia. Bueno, yo trabajé en Europa 10 años y conozco perfectamente cómo funcionan las policías antimotines en Europa. Son tipos que tienen 2 metros de altura, altamente entrenados, bien comidos, súper equipados, ¿no? Bueno, pues Emmanuel Macron, para detener a 80,000 manifestantes en Francia, saca a 80,000 policías. Es decir, en una proporción 1 a 1. Y ni aún así los pueden contener. La última marcha del pasado sábado en Francia, marcharon en París 8,000 manifestantes. Macron sacó a 5,000 policías antimotines. Y no los pueden contener. Y yo no sé de qué le sirve a Dresser su doctorado, porque pide que 25 militares contengan a 600, 800 personas. No se puede, no se puede. Bueno, empresas particulares. Ahora, yo quisiera los empresarios que están criticando al gobierno de Andrés Manuel por lo de la gasolina, ¿por qué las organizaciones empresariales en México no hacen una investigación interna y nos exhiben a los empresarios que estaban vendiendo combustible robado? Si las asociaciones de empresarios en México no hacen esa investigación interna, no tienen cara para exigirle al gobierno que la haga, porque ellos sí tienen datos. Que no se hagan patos. Ellos sí tienen datos. Estamos hablando de 10 millones de litros de gasolina. Estamos hablando de compañías que compraban directamente gasolina robada y ni siquiera pasaban por las gasolineras. Evidentemente hay complicidad de autoridades municipales, estatales y federales, pero además judiciales, desde ministerios públicos hasta jueces. Fíjense qué cochinero nos heredaron. La unidad de inteligencia financiera del nuevo gobierno, presidida por Santiago Neto, que es de Querétaro, San Juan del Río, bloquea cuentas a una compañía por presunción de venta de robo de combustible. A un juez, y luego quieren que hablemos bien de los jueces, un juez
le dice a la unidad de inteligencia financiera, no puedes bloquearle las cuentas a un presunto delincuente. Porque, ¿sabes por qué? Porque hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están más preocupados porque se les disminuyan sus salarios de 400,000 pesos mensuales que por hacer su trabajo. Porque estos señores de la Suprema Corte sacaron un criterio donde para bloquearle las cuentas a una empresa en México tiene que haber un pedido internacional. O sea que nuestros jueces de la Suprema Corte, con sus 400,000 pesos mensuales, pretenden que Sudáfrica, o que Eslovenia, o que Perú meta una demanda para poderle bloquear las cuentas a empresas en México. Miren, eso se llama complicidad. Sinceramente, si el criterio de la Suprema Corte es real, se llama complicidad para el robo en México. Que no me vengan con cuentos, porque Francia le bloquea a empresarios franceses sus cuentas sin tener que esperar a que se lo pida México. Y los gringos lo hacen. Es más, los gringos les bloquean cuentas hasta Venezuela. Le acaban de bloquear ahorita 7,000 millones de dólares, ¿no? Y el Reino Unido le está bloqueando dinero, o sea, les bloquean hasta otros. Bueno, y se quedan con todo. vámonos a la solución del problema. A ver, ¿qué hizo nuestro gobierno? Y, a ver, lo primero, pues tomar control de la empresa. Tienes a una red de delincuentes dentro de la empresa. Tienes el sistema SCADA, que lo tienes infiltrado por la delincuencia. Bueno, pues de las primeras medidas de Octavio Romero como director de Pemex y de Rocío Nale como secretaria de Energía, pues es tomar control de la empresa. Es lo primerísimo. Y ya lo están haciendo. 2, difícil. Vas a tener que identificar a la red de delincuencia organizada, pero principalmente a los guachicoleros de cuello blanco. De nada te sirve que detectes a un portero de la puerta número 4 de la refinería Dovalí Jaime en Salamanca. Así no vas a detener el robo de 10 millones de litros de gasolina. Tienes que ubicar a directores de Pemex que estuvieron en áreas sensibles y que permitieron este robo. 3, tienes que detectar las tomas clandestinas, más de 15,000. 4, tienes que detener el robo. Estos estúpidos que estaban diciendo, abran los ductos del desabasto, es que así no vas a detener el robo. Es más, hay unos que dicen que su razonamiento es, híjole, Andrés Manuel pateó el avispero, mejor debería de haber dejado las cosas como están. Ah, sí, güeyes, para que en 2020 empieces a acusar al gobierno de Andrés Manuel y le digas, ustedes no hicieron nada contra el robo de gasolina porque se siguen robando la gasolina igualito que con Peña Nieto. Eso es lo que querían, ¿eh? Ojo, porque aquí lo que ellos querían es que el gobierno no resolviera el problema. No, déjenlos que sigan robando y no pasa nada. Y no hay autos incendiados en la carretera Villagrán-Celaya. Y no hay amenazas contra Andrés Manuel en la refinería Dovalí Jaime. Ah, no, pues deja las cosas como están. 5, finalmente tenemos información de la opinión pública. ¿Cómo recibió nuestro gobierno a Pemex? A toda la gente que me dice, ay, es que no están haciendo nada, quién sabe qué. A ver, ¿qué crees que Peña Nieto le dejó al gobierno de Andrés Manuel una lista y le dijo, mira, aquí están los guachicoleros de cuello blanco, mira, se están robando tanto, aquí te dejo el mapa de las tomas clandestinas, aquí te voy a dejar la lista de los empleados de Pemex que se robaban la gasolina aquí y acá, y mira, te voy a dejar además cómo nos la estábamos robando. Mira, utilizábamos este software que se llama Rastrillo para modificar acá, violábamos los protocolos, por favor, solamente gente estúpida cree eso. Estos tipos se pasaron destruyendo información del 2 de julio hasta antes de la entrega del poder. Y a nuestro gobierno no le dieron información. Nuestro gobierno apenas empezó a tener información de Pemex a partir del 1 de diciembre del año pasado. Apenas hace 2 meses. Que no me vengan con cuentos que tiene que tener toda la situación. Bueno, qué bueno que Andrés Manuel hizo esto.
movió el tapete, puso en la opinión pública un tema que no estaba, el desabasto de gasolina. Qué bueno, miren, es la primera vez para los mexicanos. ¿Quiénes de aquí habían vivido el desabasto de gasolina? Y veo gente ya de la tercera edad. Nadie levanta la mano. Pues los mexicanos tenemos que saber que otros pueblos sí. Miren, en 1973, los árabes cierran la venta de gasolina a Europa y Estados Unidos, derivado del conflicto en Medio Oriente entre Israel y los países árabes. Y dejan de venderles gasolina. No les puedo mostrar las fotos, pero aquí las tengo. En Estados Unidos la gente moviéndose a caballo, en bicicleta, letreros de sorry, no petrol, sorry, no gasoline. Una serie de medidas enormes. Italia, domingos sin autos. Nos vamos programado como las verificaciones. Tú puedes tomar gasolina cada 15 días. No se vende la gasolina a todos. Los holandeses tuvieron que regresar a usar bicicletas. Empiezan a cambiarse los autos y en vez de tener autos que te dan 3.5 kilómetros por litro como una Suburban, empiezan a diseñar automóviles que te dan 32 kilómetros por litro. Es decir, hay pueblos que ya sufrieron el desabasto, y lo voy a decir claro, y no son tan chillones como los mexicanos. Sí, me quedé sin gasolina, hacer unas 2 colas de 2 horas. Espérate, los europeos se quedaron meses sin gasolina y se organizaron como pueblo. Pero aquí viene otra irresponsabilidad, Estamos importando el 80% de la gasolina que consumimos. Veámonos en el espejo europeo. ¿Quién le cerró la gasolina a los europeos y Estados Unidos? Los árabes. Acá arriba, nuestros vecinos del norte tienen a un tipejo llamado Donald Trump. Imaginémonos que Donald Trump nos dice: a ver, hinches mexicanos, ¿no quieren construir el muro y no lo quieren pagar? No les vendo gasolina. Ahora sí se viene el desabasto cañón, Ahora sí lo que vimos en estos días sería un juego de niños. Desabasto pesado, tienes 20 litros de gasolina al mes. Órale, a pie, en bicicleta, a caballo, en burro, solamente se establece la prioridad para servicios de emergencia, transporte colectivo, etcétera. En esa debilidad estratégica nos pusieron PAN y PRI, porque la dependencia de cualquier producto extranjero que es estratégico, ya. Bueno, qué bueno que vivimos el desabasto. Ahora entendemos lo que es un país sin combustibles, sin gas natural, sin diésel, sin gasolina. Órale, muévanse. Ahora sí los industriales ya se preocuparon porque sus fábricas no pueden funcionar, porque no funcionan los ferrocarriles, porque llego tarde a recoger a los escuincles a la escuela, porque ya no llego al trabajo, porque tengo que organizarme con mis compañeros de empresa para irnos en colectivo, porque no puedo mover mi coche. Qué bueno que lo vivimos. Bueno, pero vámonos al desabasto. Miren, en primera, el desabasto fue diferenciado. Lo vivieron ustedes y lo vivimos en Querétaro. Son palabras del actual gobernador panista de Guanajuato. 80% de la gasolina que se vendía en el Bajío era robada. Y ahí está de chillón el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, reclamándole a Andrés Manuel López Obrador. Ahí está el gobernador de Guanajuato, el gobernador de Querétaro, puro panista y de Movimiento Ciudadano, reclamándole a López Obrador por el desabasto. A ver, en redes nacionales, grupos donde yo estoy, yo pregunté a gente que vive en Chiapas, en Quintana Roo, en Yucatán, en Baja California, en Sonora, en Sinaloa. Yo estuve de vacaciones en Oaxaca. ¿Había desabasto de gasolina? No. En pleno desabasto de gasolina, mientras yo andaba en Oaxaca, gasolineras sin colas ni nada. Y yo veía en los grupos de Querétaro, todos sacadísimos de onda por el desabasto.
Esto es lo primero que tenemos que entender. Es natural que el desabasto se dio donde había más robo de gasolina. Esto ya lo ha dicho hasta la saciedad Rocío Nale. Había gasolineras que una tercera parte de la gasolina que vendían se la compraban a Pemex. Y 2/3 partes venían del robo de gasolina. Le cierran la llave del robo de gasolina, pues es evidente que esas gasolineras ya no podían surtir a la gasolina, pudieron surtir una tercera parte. Pero el culpable del desabasto no fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue de esas gasolineras que vendían gasolina robada. Porque si no hubieran vendido gasolina robada, no tendrían por qué tener desabasto. Habrían seguido pidiendo a Pemex la cantidad que pedían habitualmente. Estados con mayores tomas clandestinas, de primer nivel, alrededor de 2,000. Hidalgo, Puebla, Guanajuato. Segundo nivel, estados con unas 1,500. Jalisco, Veracruz, Estado de México. Después Tamaulipas con 1,300. Y luego ya vienen estados con 400, 200, etc. Prácticamente en todo el país había tomas clandestinas. Bueno, se han detectado 15,000. Yo casi puedo sospechar que al menos andamos en el doble, unas 30,000. Pero eso ahí también hay que entenderlo. Y preguntémonos, ¿y dónde estaban los gobiernos estatales de Hidalgo, Puebla, Guanajuato? Hidalgo gobernado por el PRI, Puebla gobernado por el PAN, Guanajuato gobernado por el PAN, Jalisco gobernado por el PAN, Veracruz gobernado por el PRI, porque no le vamos a echar la culpa a Cuitláhuac que acaba de llegar, Estado de México gobernado por el PRI y Tamaulipas gobernado por el PRI. Ahí están 7 estados de la República gobernados por PAN y PRI. Desabasto, venta de robo de gasolina. A ver, gobernador panista de Guanajuato, tu antecesor era otro gobernador panista de Guanajuato. ¿Por qué no le vas y le preguntas a tu amiguis qué hizo contra el robo de gasolina en Salamanca, en el estado de Hidalgo? ¿Qué nos evidenció ahora esta cuestión del desabasto? La falta de una reserva estratégica, que ahorita voy a dar más datos, la falta de capacidad de almacenamiento, la falta de capacidad de refinación. Todo achacable a gobiernos del PAN y del PRI. No dejaron reserva estratégica, no dejaron capacidad de almacenamiento y le bajaron al país dramáticamente la capacidad de refinación. Eso no se resuelve en un día. Yo aquí lo dije la primera vez que vine en el buzón. Una refinería es una estructura complicada. 4 años para construir una refinería. No me vengas a pedir que en 2 meses te resuelva el problema que me dejaste. ¿Qué detectó el gobierno de Morena? Bueno, pues la mayor parte de gasolina, 10 millones de litros, eran en ducto. ¿Qué tienes que hacer? Pues cierra los ductos y tienes que transportar a la gasolina. Y ni modo, vuelvo a hablar de Denise Dresser. Quería que no hubiera desabasto. Dice una cosa cierta, pero su argumento es falaz. Lo más barato es transportar por ductos. Sí, Dresser, es cierto, pero tienes 15,000 tomas clandestinas. A ver, Dresser, piensa en tu casa y en tu instalación eléctrica o de agua. Se la voy a poner fácil, a ver si entiende, a ver si me está escuchando. Agua. A ver, Dresser, tienes 15,000 agujeros en tu instalación de agua de tu casa. Y le dices al plomero, quiero que me arregles 15,000 fugas, pero no me cierres la llave de paso. Por favor. A ver, electricista, quiero que me vengas a arreglar esto, pero no me cierres, no me bajes los switch. O sea, a ver, no se puede tener al mismo tiempo de tener el robo de gasolina y no cerrar los ductos. Claro que entramos a una cuestión más cara, pipas. Bueno, la gente que piensa como Dresser, a ver, no puede usar los ductos porque como ya lo vimos aquí en el Estado de México, hasta 4 veces al día los picaban.
Andrés Manuel en unas conferencias mañaneras y había sabotaje. O sea, no puedo tener abiertos los ductos y tengo que transportar la gasolina. Y entonces Dresser dice, pero es que no quiero las pipas. Perfecto, Dresser. A ver, ponte a pensar cómo se transporta la gasolina. Primero, se transporta por barco. A ver, Dresser, ¿vamos a llevar gasolina de la refinería de Tula a Durango en barco? ¿Vamos a traer gasolina de Tula aquí a la Ciudad de México en barco? ¿Vamos a llevar gasolina en barco de Salamanca a Querétaro? A ver, no se puede. Entonces se tiene que transportar en ferrotanques. Sí, pero todos sabemos cómo tenemos una red ferroviaria bastante chafita. ¿A poco con trenes vamos a llegar a Tlahuelilpan, Hidalgo? No, no vamos a llegar. Y no vas a llegar a Mitla, Oaxaca, por la sencilla razón de que no hay tren. Entonces no puedes transportar por tren. Bueno, pues lo tienes que hacer por pipas. Ahora, ¿no quieres por pipas? Lánzanos tu magnífica propuesta para que te ganes el premio Nobel y dinos cómo lo vas a hacer entonces a transportar la gasolina. ¿Con Wi-Fi? ¿Con garrafitas? Vean, este tipo de argumentaciones exhiben una pobreza intelectual de muchos comentaristas, de muchos pseudointelectuales, que aunque se dicen profesores universitarios, lo único que están exhibiendo es una pobreza. Les gana el hígado. Es golpear al nuevo gobierno, haga lo que haga. Si es por pipa, porque es por pipa; si es por ducto, porque es por ducto; si cierra las formas clarificadas, porque las cierras; si las abres, porque las abres; si la corbata de Andrés Manuel era amarilla ese día o si era roja. Tú, ahí es que no traes planchada la raya del pantalón. Aquí va a ser lo que sea. Causas del desabasto. Irresponsabilidad tremenda de los gobiernos del PAN y del PRI. Y por ahí decía un comentario, es que ya basta que le echen la culpa a los gobiernos del PAN y del PRI. Pues ustedes tienen la culpa, ustedes tienen la culpa. Miren, los Estados Unidos tienen una cosa que se llama Strategic Petroleum Reserve. Reserva estratégica de petróleo. Los norteamericanos, a partir de 1973, al igual que otros países, aprendieron la lección y empezaron a acumular petróleo. Capacidad de almacenamiento. Los Estados Unidos para 2015 tenían gasolina guardada y su producción diaria para funcionar ante un boicot y ante la falta de petróleo por 156 días, 5 meses, de ese calibre. Pero no nada más son los gringos. La India tiene su reserva estratégica de petróleo. Y aquí tengo una tablita a nivel mundial con los países que tienen las principales reservas estratégicas de petróleo. Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Corea del Sur, Francia, España, Italia, Holanda, el Reino Unido, Polonia, Turquía, Bélgica, Australia, Suiza, Suecia, Noruega, Grecia, Finlandia, Portugal, República Checa, Dinamarca, Austria, Hungría, Irlanda, Eslovenia, Nueva Zelanda, hasta Luxemburgo, que es un país que será 40 veces más chiquito que la delegación Cuauhtémoc. O sea, hasta Luxemburgo tiene reserva estratégica de petróleo. En esta lista no está México. La irresponsabilidad de gobiernos panistas y priistas es de este nivel. Estados Unidos tiene petróleo crudo para funcionar en situaciones de emergencia 25 días. Sorpréndanse, México tiene 0 días. Esta información viene de Ramsés Pech, analista en cuestiones energéticas, que publicó un magnífico artículo hace 15 días más o menos en La Jornada. Los Estados Unidos pueden funcionar 25 días con su pura reserva estratégica de petróleo, sin producir ni un medio litro de gasolina. México no. Y ahora vámonos a gasolina. Los gringos tienen su reserva estratégica para 28 días de gasolina, para un mes. México tiene para 3 días. Aquí está la razón del desabasto. México no tiene reserva estratégica. Una cosa que tendría que hacer nuestro gobierno es comenzar a tener una reserva estratégica que nos proteja
ante cualquier eventualidad. Esa es una. Y la otra, que no se hagan, el desabasto se da por nuestra falta de capacidad de refinación. Ya la Unión Nacional de Técnicos y Trabajadores Petroleros había venido denunciando, de al menos desde hace 11 años, que México estaba subutilizando sus refinerías. Y no digo México, el gobierno de México. Y digo los gobiernos panistas y priistas. Y una gráfica de un tip que estuvo circulando nos decía, miren, en el gobierno de Miguel de la Madrid, nuestras refinerías funcionaban al 90%. Dentro de los estándares industriales está bien, ¿eh? Ninguna planta puede funcionar al 100%. 90% es adecuado. Sin embargo, con Salinas de Gortari, que es el primero que le da un golpe mortal a Pemex porque lo divide en 4, precisamente para desmembrar Pemex, las refinerías empezaron a trabajar al 84%. Eso ya no está bien. Con Zedillo bajaron al 83%. Con Vicente Fox se mantuvieron en el 83%. Con Calderón bajaron al 78%. Y hasta agosto de 2016, con Peña Nieto, nuestras refinerías estuvieron trabajando al 69%. Hoy Rocío Nale, secretaria de Energía, nos dice que nuestras refinerías están trabajando al 38%. Así es que no se quejen del desabasto, aquí está el origen del desabasto. Las 6 refinerías de México deben de tener una capacidad de refinamiento de 1,5 millones de barriles al día. Pero ¿saben qué significa trabajar al 38%? Que nada más se están refinando 600,000 barriles, pudiendo refinar otros 900,000. Deberíamos de dejar de importar gasolina de los Estados Unidos. Pero esto tiene nombre y apellido. ¿Quién dirigió Pemex? ¿Quién fue secretario de Energía? Felipe Calderón fue secretario de Energía de Vicente Fox. ¿Y cuál era la formación de Felipe Calderón? Abogado de la Escuela Libre de Derecho. Reprobó el examen de admisión en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo en Morelia. Se vino a México y tampoco pasó el examen de admisión en la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues terminó en la Libre de Derecho. Inscríbete y no te mueras, y ya eres abogado. Y lo pusieron secretario de Energía. Georgina Kessel del ITAM. Miren, teníamos 20 años, quizás. Hay que irnos muy atrás para tener una secretaria de Energía como Rocío Nale, que sí sabe de energía, y no aquí las vacas sagradas del ITAM, como Georgina Kessel, que no sabía nada de energía. Pero ellos eran muy chidos. Fíjense, nos bailaron el cuento que los economistas neoliberales del ITAM, ellos eran buenísimos. Ellos sí saben gobernar porque tienen sus escuelas de gobierno y van a Harvard. Pues sí, pero con una capacidad instalada de 1,5 millones, solo estás refinando 600,000. ¿Son chidos? No, no son chidos. Cuando se comete el fraude electoral de 2006, este país estaba importando 200,000 barriles diarios de gasolina. Cuando se va el espurio, Felipe Calderón, se estaban ya importando 400,000 barriles diarios. En 2017 se estaban ya importando 600,000 barriles diarios. En 2 sexenios de Felipe Calderón y de Peña Nieto, hemos pasado al triple de importar gasolina. Pero ojo, la gasolina se paga en dólares, no nos la regalan. En 2006 salían de este país 1,300 millones de dólares. Que no vengan de hipócritas a quejarse del costo de cancelación del aeropuerto de Texcoco. A ver, bola de hipócritas, estos eran 1,300 millones al año, que se convirtieron en 11,000 millones al inicio del sexenio de Peña Nieto. Y que terminaron en 15,000 millones de dólares la importación de gasolina. Hagamos la conversión a pesos. 15 por 10, 30 y le agregamos un 0. Este país está importando 300,000 millones de pesos al año
de gasolina. 300,000, 7 veces el presupuesto de la UNAM, 4 veces el presupuesto entero de Puebla, del estado de Puebla. 300,000 millones de pesos. Pero súmenle la importación de diésel, la importación de turbocina, y en 2007 este país petrolero ya estaba importando 435,000 millones de pesos, gracias a los economistas del ITAM que estuvieron en Hacienda y que estuvieron en Pemex y que según ellos son magníficos administradores. 435,000 millones de pesos. Son tan buenos administradores que si México fuera el principal productor de naranja, las mandarían a Estados Unidos a que nos las exprimieran y luego le importaríamos a los gringos jugo de naranja. Son tan inteligentes que mandarían el jitomate de Sinaloa, son capaces de mandarlos hasta Timbuktu o hasta Nueva Zelanda para que nos los muelan y luego les vamos a importar salsa de jitomate y catsup. Eso es lo que estuvieron haciendo esos administradores. Y no nos vengamos con cuentos, ¿eh? Esto es traición a la patria. Esto es un dineral. Miren, 435,000 millones de pesos en 2017. Ese año, el presupuesto de toda la educación pública en este país, desde el kinder Campanita hasta los postdoctorados del CIMBESTAF o el Instituto de Matemáticas de la UNAM, el presupuesto era de 266,000 millones de pesos. Importar este nivel de gasolina, el día que lo dejemos de importar, se puede aumentar al doble toda la educación pública en México. Al doble, toda la educación pública en México. Es un dineral. Bueno, hoy importamos, dice Rocianale, el 80% de la gasolina. ¿Qué otra cosa observamos con este huachicol? Yo denuncié, y está grabado, yo escribo un artículo semanal en Querétaro y tenemos un programa de televisión todos los miércoles a las 9 de la mañana, se transmite por internet. Y bueno, yo les dije, fíjense qué fue lo que pasó en algunos estados de la República. No sé en Ciudad de México porque no la frecuento, pero estuve de vacaciones en Oaxaca y yo observé solo gasolinas de Pemex, nada más. Ahora les cuento Querétaro. Resulta ser que en Querétaro yo empiezo a observar algo que observamos en ciertas zonas del país nada más. Hay una gasolinera aquí y a 100 metros otra gasolinera. Y a 100 metros otra. Y a 100 metros otra. En el camino yo para ir a dar clase a la universidad, en un tramo de, 2 kilómetros, tranquilamente 10 gasolineras de Pemex. Estoy hablando todavía de Peña Nieto. Y uno dice, oye, ¿los mexicanos son adictos a la gasolina? ¿Por qué tantas gasolineras seguidas? Pues porque estaban preparando la privatización, así de sencillo. Pasando esas 10 gasolineras de Pemex, todos los mexicanos empezamos a observar una cosa. No creo equivocarme si les digo que las gasolineras extranjeras, las petroleras extranjeras, no han construido ni una mugrosa gasolinera en este país. Ni una mugrosa gasolinera. Lo que empezamos a observar fue el desmantelamiento, quitaron el logo de Pemex y pusieron BP, Shell, Total, Móvil, G500, Hidrocina, quitaron el logo de Pemex, quitaron los colores en la misma gasolinera. Ahí estaba preparada la privatización, pero no es porque yo tenga una bola de cristal, era evidente que hacer tantas gasolineras seguidas era porque ya tenían el plan para después decir, esta va para los franceses de Total, esta va para los holandeses de Shell, esta va para los ingleses de British Petroleum. Bueno, y eso ya se demostró. Pero ahora viene una cosa bien chistosa. Yo siempre les dije a mis alumnos y a toda la gente que quisiera, a ver, razonemos un poco. ¿De dónde sacan el petróleo los holandeses y los ingleses? Del Mar del Norte. ¿Qué vende en México una gasolinera de British Petroleum? Gasolina con petróleo del Mar del Norte.
y la va a vender al mismo precio que una gasolina de Pemex que tiene una refinería en Tula, porque aquí llegaba, a ustedes les llega gasolina de Tula. ¿Sí van a competir? ¿Sí pueden competir? Van a traer gasolina, van a pagar el enorme flete desde el Mar del Norte acá, buquetanques que van a tardar 14 días para llegar a Veracruz y luego mover la gasolina, que no deberían de moverla en ductos de Pemex, que se construyan sus ductos. Curiosamente, si pasara eso y trajeran gasolina, la tendrían que mover en pipas y Dresser se quedaría callada. No diría ni pío de que Móvil mueva sus gasolineras en pipas. Bueno, ¿pero qué pasó entonces? Preguntémonos, ¿por qué hubo desabasto en gasolineras de Móvil y de British Petroleum y de Repsol? Si el robo era los ductos de Pemex, las únicas gasolineras que deberían de haber tenido desabasto eran las de Pemex. Y no habría habido desabasto, porque entonces todos habríamos corrido a las gasolineras extranjeras a llenar nuestro tanque. ¿Qué exhibió esto? El engaño de las gasolineras extranjeras. Pero Maquiavelo decía hace 500 años, para que yo engañe a alguien, necesito del otro lado a alguien que se deje engañar. Y tristemente yo escuchaba a esta gente con doctorado decir, ay, ahora sí voy a la gasolina de Móvil y mi motor funciona mejor. A ver, ¿sabes qué te están vendiendo Móvil cuando llegas y dices Supreme, Extra? O British Petroleum te vende Regular, Premium. Te están vendiendo Magna y Premium. Hey, ve los numeritos. Hay un 87 y un 92, que es el octanaje. No hay en este país ninguna gasolinera que no tenga el 86 y el 92. Es el octanaje de la Magna y de la Premium. Esto ya exhibió que las gasolineras extranjeras en este país están vendiendo gasolina de Pemex. Y yo hago una invitación a todos los que nos están siguiendo. Compremos gasolina en Pemex. Cada vez que cargamos gasolina en una gasolinera extranjera, le estamos quitando dinero a nuestro gobierno. Cargo en una gasolinera extranjera, pero sí quiero que me aumentes el salario, y quiero que me aumentes el presupuesto, y quiero que le des más dinero a educación, y quiero que me respetes mis prestaciones laborales, pero yo, mexicano, estoy boicoteando a mi propio gobierno porque le estoy dando ganancia a los extranjeros, y luego le exijo a mi gobierno que tenga dinero. Cada vez que compras en una gasolinera extranjera, le estás quitando dinero a tu propio gobierno. No te quejes de la falta de hospitales o de medicinas si compras en gasolineras extranjeras. No te quejes. Bueno, hay prisa en el mexicano, y lo dije aquí la penúltima vez cuando vine a hacer el análisis de las elecciones. Yo aquí señalé una encuesta de Consulta Mitofsky del 3 de julio y la vuelvo a repetir. Miren, ¿qué nos dijo Consulta Mitofsky después del triunfo de Andrés Manuel? 14% de los mexicanos quieren ver cambios sustantivos entre 1 y 3 meses. Qué exagerados, pero bueno, 15% de los mexicanos. 20% de los mexicanos querían ver cambios sustantivos entre 3 y 6 meses. 27% de mexicanos, cambios sustantivos entre 6 meses y 1 año. Sumamos, yo aquí lo dije, 62% de los mexicanos quieren ver cambios sustanciales antes de 1 año. Para Morena es una responsabilidad enorme. 30 millones de mexicanos le apostamos a cambios sustantivos y además rápido. Esta es una prisa real, entendible, después del cochinero de panistas y priistas. Pero hay una prisa ficticia. Aquí tengo un cartón del monero de la derecha, que dibuja bien, lo tengo que aceptar, Calderón. Y presenta una tira en donde dice:
No hay ningún guachicolero detenido, ni de cuello blanco, ni descamisado. Bueno, y esto lo he escuchado también en otros comentaristas. Es que no hay ningún detenido. A ver, a toda esta gente que dice que no hay ningún detenido, díganle una cosa, échame los nombres de los delincuentes. Órale. Y yo se los hago llegar directamente a Andrés Manuel. A ver, dame los nombres de los delincuentes. Órale. A ver, ¿es tan fácil? Espérate. Al nuevo gobierno, primero tuvo que ubicar la red paralela de robo. Fue lo primero que tuvo que hacer, ¿eh? Y este gobierno es heroico para en 2 meses, en solo 2 meses, sin información de los gobiernos anteriores, haber ya detectado dónde estaban tomas clandestinas, ductos, etc. Segundo, y más importante, ¿quieres que castiguen a Alio, Calderón, Dresser y la gente que piensa así? Órale, dame los nombres de la red de delincuencia organizada. Pero ¿sabes qué? No basta que me des los nombres. Tercero, dame las pruebas. Porque no vamos a llevar a un gobierno a acusar a Romero Deschamps sin pruebas. Sí, pero ¿quién debería de tener las pruebas contra Romero Deschamps? ¿Un gobierno que acaba de llegar? ¿O Peña Nieto? ¿Y Calderón? ¿Y Vicente Fox? Ellos son los que deberían tener las pruebas. A ver, Fox, Dresser, Leo Zuckerman, ¿quieren pruebas? Pídanselas a Peña Nieto. Exíjanle a Peña Nieto que entregue las investigaciones que hicieron sobre la red de delincuencia. Exíjanles a ellos, no al nuevo gobierno. 4, se tienen que hacer demandas. Y no es culpa de Andrés Manuel López Obrador que no haya demandas contra Romero Deschamps, porque las demandas se tendrían que haber hecho antes, el anterior gobierno, los anteriores directores de Pemex, que no se hagan. 5, los tienes que llevar a juicios. Y si ya estamos viendo a jueces que le están amarrando las manos al gobierno, que porque no puede bloquear cuentas, pues ya se imaginarán. A ver, ¿qué queremos? 5, 8 peces gordos acusados sin pruebas, en una demanda mal instrumentada, para que gane el juicio, como el caso de Javier Duarte, y que luego lo suelten. ¿Eso es lo que queremos? Pues no. Las cuestiones judiciales tienen su íter y tienen sus tiempos. Así es que no me vengas con cuentos. Si este gobierno quiere ser serio, tiene que tener su tiempo. 1 año, mano. Porque tienes que acusar con pruebas, con demandas bien instrumentadas, para que tengas éxito en que esta gente no libre la cárcel, como ha sucedido en los gobiernos panistas y priistas. Libran la cárcel porque le pagan a coyotes, a abogados tipo Diego Fernández de Ceballos, que es capaz de litigar hasta contra el Estado siendo senador. Les pagas una la nota. Ayer una abogada me decía, mira, mi maestro les cobró 50,000 pesos por un amparo a una empresa que está construyendo en un lugar donde no se debería de construir. Ni modo. En 2 meses no se puede resolver lo de 18 años. Pero aquí yo reto a todos los comentócratas que están criticando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que me den datos como los que voy a leer ahorita. Los reto a que me digan esto. En 2 meses hay 2,200 carpetas de investigación. A ver, todos los que están criticando a Andrés Manuel López Obrador, órale, pónganse a buscar y denme las carpetas de investigación que abrió Peña Nieto por robo de gasolina, Felipe Calderón y Vicente Fox. Órale, suelten ese número. Siguiente, ahorita hay ya 558 detenidos. Que nos digan panistas y priistas cuánta gente se detuvo con Peña Nieto, con Felipe Calderón y con Vicente Fox. 3, con este gobierno ya hay 10 denuncias. ¿Cuántas hubo con Peña Nieto? En 2 meses, En 2 meses. ¿Cuántas hubo con Peña Nieto? ¿Cuánto con Felipe Calderón? ¿Y cuántas con Vicente Fox? Este gobierno en 2 meses ya bloqueó 30 cuentas de personas directamente relacionadas con el robo de gasolina. Ya bloqueó 188 cuentas de personas indirectamente relacionadas. Ya bloqueó 27 cuentas de empresas. Y hay 114 empresas investigadas. Los que digan que no se está haciendo nada, saquen sus números
y den empresas investigadas con Peña Nieto, etcétera, etcétera. Pero no solo. ¿Y qué les hicieron en 6 años? A ver, y a mí toda la gente que empieza a criticar le digo, échame los números. No tienen ni uno, ni siquiera saben cuántas empresas fueron investigadas. Por otro lado, nuestro Congreso ya está impulsando, ya lo aprobaron, que el robo de combustible es un delito grave. No lo hizo Peña Nieto, ni Calderón, ni Vicente Fox. No lo hicieron. Delito grave, no tienes derecho a fianza. Y está por aprobarse en febrero, hagamos changuitos, la ley de extinción de dominio. Miren, a mí me vale gorro si Romero de Champs lo meten a la cárcel o no. Que regrese lo que se robó. Para eso es la ley de extinción del dominio. De nada nos sirve, queremos ver sangre. No, pues vete a la coalición a ver las luchas, o sea, máscara contra cabellera. Yo critiqué a Andrés Manuel López Obrador, porque yo soy de los que quiero ver castigos. Sí, pero también me estoy dando cuenta que tenemos un presidente muy inteligente que con justa razón dice, si yo voy a llegar, lo voy a decir a la mexicana, ni modo, aunque no estén viendo en Facebook Live, si yo voy a llegar a madrear a Peña Nieto, porque la gente pide sangre, como los romanos en el Coliseo, queremos sangre, ¿no? Es más, miren, levanten la mano, estoy seguro que todos levantarían. ¿Quién quisiera ver a Peña Nieto en el Estadio Azteca y que le soltemos ahí unos leones, unas panteras negras, unos jaguares, él solito? A ver, pues yo creo que todos lo queremos. Ya con eso vamos a resolver los problemas del país. No, no los vamos a resolver. ¿Se tiene que castigar? Yo creo que sí. La impunidad es una de que la gente puede castigar y no. Bueno, voy a terminar con lo más importante. Aquí tengo un número de 1979 de la revista Executive Intelligence Review. Estados Unidos, 1979, marzo 27 de 1979. Y lo voy a leer literal. Este artículo dice, México tiene vastas reservas de petróleo. No es casualidad la agresión hoy a Venezuela. Venezuela tiene 300 millones de barriles de petróleo de reservas. Ya superó a Arabia Saudita. Es el país en el mundo con mayores reservas de petróleo. Bueno, 1979 los gringos ya sabían que los mexicanos teníamos petróleo. Y también saben otra cosa. El petróleo bien administrado, y me regreso a leer literalmente, estas reservas podrían financiar una rápida industrialización. Y esto tendría un impacto negativo en las relaciones México-Estados Unidos. Y fíjense los gringos, seamos liberales o conservadores, del Partido Demócrata o del Partido Republicano, Clinton o Trump, nos tenemos que poner de acuerdo en una cosa. Y vean la crudeza, ¿Cómo aseguramos el control norteamericano del petróleo mexicano? Y prevenimos un rápido desarrollo industrial de México. No queremos un Japón al sur de la frontera. Executive Intelligence Review. Entre broma y en serio, si estas palabras las hubiera dicho un vendedor de hot dogs en Carolina del Norte, yo no se las estaría diciendo. Miren, a lo mejor andaba ebrio. No las dijo un vendedor de hot dogs ni de hamburguesas, Las dijo ni más ni menos que el jefe del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, Zbigniew Brzezinski. Ahora, si esto lo hubiera dicho Brzezinski ante vendedores de hot dogs en Milwaukee, tampoco se los estaría diciendo. No se lo dijo ante vendedores de hot dogs ni ante jugadores de fútbol americano. Lo dijo ante la cúpula militar y política norteamericana. 1938, al día siguiente de la expropiación petrolera, los norteamericanos comenzaron a operar su regreso a México y no han quitado el dedo del renglón.
Qué curioso que la calificadora Fitch le baja la calificación a Pemex hoy que anuncia la construcción de una nueva refinería, que se invierte en 25 mil millones de pesos en la reconfiguración de 6 refinerías, que vamos a levantar nuestras refinerías de producir un 38%, ojalá a un 90% en un año, que vamos a dejar de importar gasolina, que se va a volver a invertir en Pemex. La calificadora Fitch le baja la calificación. Pues es esto. Mientras estuvieron los corruptos de Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, ahí les daban buenos puntitos, estrellitas y una cajita de cornflakes porque te portas bien. Muchos vivimos el fraude más documentado de la historia. No existe en el mundo un fraude tan documentado como el del espurio Felipe Calderón en 2006. Decenas de artículos de investigación por investigadores de alto nivel en México, libros escritos sobre el tema, donde se demostró matemáticamente, informáticamente, el fraude. Bueno, pues yo conservo una nota publicada en Estados Unidos, no en México, el 6 de septiembre de 2006. 6 de septiembre de 2006. Hoy se puede recuperar en la red Alternet en Estados Unidos. Fíjense, publicado en Estados Unidos de gringos para gringos. El título del artículo: ¿Halliburton se robó las elecciones mexicanas? Yo en su momento no sabía que era Halliburton. Hoy sé que es Halliburton, Schlumberger y otras empresas que son proveedoras de la industria petrolera. Tampoco sabía que Halliburton son socios Bush padre y Bush hijo. Pero fíjense qué curioso. Oye, se robaron las elecciones y fíjense lo que dicen, ahora se toma el control de México. Viva la República Platanera, Bananera. Estados Unidos, septiembre de 2006. Y dice abajo: Calderón comenzará la privatización de petróleos mexicanos para entregar los recursos que pertenecen hoy a los mexicanos a las corporaciones norteamericanas. Esto se decía en septiembre de 2006 en Estados Unidos para un público norteamericano. Y recordemos que la reforma energética y que el primer intento de privatización lo hace Felipe Calderón. El haiga sido como haiga sido. Y comenzó en 2007, cuando nace el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. Pero miren, para que esto cuaje, se requieren traidores a la patria. Y aquí leo lo que dijo Robert Lansing, secretario de Estado norteamericano en la administración del presidente Woodrow Wilson, por ahí antes de 1920, hace 100 años, secretario de Estado norteamericano dice: miren, ya dejemos, no vamos a poder invadir a los mexicanos, cuesta una lana y quién sabe si lo logremos. México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, al presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un gringo. Fíjense cómo son los gringos, Ellos han puesto presidentes gringos en países de América Latina, ¿no? Ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Y son pacientes los gringos, hay que reconocerlo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Es decir, queremos presidentes mexicanos y no nada más presidentes, secretarios, subsecretarios, académicos, que cuando les digamos agáchate y lámeme el zapato, lo haga. Que cuando les digamos entrégame tus recursos energéticos, lo hagan.
que promuevas el American Way of Life, ¿no? Con el tiempo, estos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y vean el currículum de Zedillo, o de Salinas, o de Miguel de la Madrid. Calderón no, porque miren, Calderón nunca estudió en Estados Unidos, ni Fox. Pero Fox era gerente de la Coca-Cola, se decía empresario, era empleado de la Coca-Cola y se decía empresario. Finalmente se adueñarán de la presidencia y entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Eso nos permite entender hoy, en febrero de 2019, a Juan Guaidó y Venezuela. Los gringos no quieren muertos y tampoco quieren pagar un tiro. Quieren imponer en la presidencia de Venezuela a uno de sus lacayos que ya anunció que él va a privatizar petróleos de Venezuela. Ya lo anunció Juan Guaidó. Y miren, si no les funciona, los gringos han estado cucando a los colombianos, como ya lo hicieron con Irak, cuando le pidieron a Irak que invadiera Irán. Porque los gringos, debemos recordar, sostuvieron todo el tiempo a Saddam Hussein, y quien invadió Irán fue Saddam Hussein por orden de los Estados Unidos. ¿Qué había pasado en Irán? La revolución del Ayatollah Khomeini. ¿Qué medidas tomaron? Recuperaron el control de sus energéticos. Pues entonces te aviento a un vecino que te invada. No nos extrañe que si no le sucede la jugada de Guaidó y la violencia interna, no nos extrañe que Colombia invada Venezuela junto con Brasil. Para los gringos quieren que mueran brasileños, colombianos, venezolanos. Es escoria. Y es lo que no entiende la derecha venezolana. Les puede ir bien, como les puede ir mal. En España se desató una guerra civil de 3 años y murieron cientos de miles de ambos bandos. Las guerras civiles no es un juego de niños, no están jugando con Nintendo, ni es gotcha. Ya te maté y luego ya regrésate, te levantas y nos van a echar unas cheves. Aquí estamos hablando de muertos reales, pero vean a los ideólogos norteamericanos. Ellos dejan a sus militares al último momento, que sean otros los que paguen los muertos. Y luego termina Lansing diciendo, harán mejor y de manera más radical. Tenemos que arropar a nuestro gobierno. Esta amenaza con explosivos en la refinería de Salamanca es culpa de priistas y panistas que han dejado a estos delincuentes que se atreven a retar públicamente a un presidente elegido por 30 millones de mexicanos. Y lo amenazan y le dicen a Andrés Manuel que ya le baje. Y además dicen que es su refinería, que es su petróleo y que son sus ductos. Este nivel de insolencia solo se logra por complicidad de los gobiernos estatales. Que no se hagan los panistas. Tienen 30 años gobernando Guanajuato. Este nivel de delincuencia en Guanajuato es culpa de los panistas. Ellos han gobernado 30 años ese estado. Si es que no hay detrás una mano que está meciendo la cuna. Es decir, los guachicoleros de cuello blanco que estén azuzando a sus canes contra nuestro gobierno. Porque estos tipejos ya amenazaron con matar a gente inocente. Y preparémonos para lo que se viene, porque estos capaces son otra cosa. Este tipo de reacciones no las vimos con Peña Nieto, ni con Calderón, ni con Fox, porque se hicieron patos, así se hicieron patos. Su lucha era ficticia. Por eso jamás los amenazaron en este nivel. Bueno, cierro para quien quiera profundizar. Recomendable la lectura, no sé si lo tengan aquí los de Ducal. Yo pregunté en Gandhi Querétaro y desgraciadamente están agotados. La mejor periodista que ha documentado el robo de gasolina
de la revista Contralínea, que dirige Miguel Vadillo, desde hace años, no es oportunista, es Ana Lilia Pérez. Hoy qué bueno que veo a Ana Lilia Pérez con Broso, con Aristegui, que está circulando. Porque es una verdadera experta que tuvo que dejar México amenazada, no por los guachicoleros de abajo, por los de arriba. Y Ana Lilia Pérez cuenta una anécdota de cuando ella estaba tratando de sacar información y Pemex le manda a 10 abogados de Pemex, bien perruchis, a decirle que estaba exagerando en su derecho de pedir información. Bueno, su libro Camisas Azules y Manos Negras nos recuerda el periodo oscurísimo de Calderón, porque déjenme decirles, 65,000 millones de pesos solo es del robo de gasolina. Sí, pero aquí tenemos a verdaderos gángsters como los que dirigen PMI, Pemex Internacional, y los que se roban gasolina en barcos y los venden en el mercado negro de Rotterdam. Ya Paco Rodríguez en Índice Flamígero comienza a dar algunos datos. Esto que estamos viendo es solamente la punta de la hebra. Aquí no son 65,000 millones de pesos, es mucho más. Y que Vicente Fox se quede callado, porque él le entregó a los hijos de Marta Sagún negociazos con la compañía Oceanografía sin saber absolutamente nada. Creo que los hijos de Marta Sagún ni la prepa terminaron. Bueno, pues Camisas Azules y Manos Negras muestra toda la corrupción panista en el sexenio de Felipe Calderón. Es una lectura obligada en este momento para los mexicanos. Camisas azules, manos negras. ¿Les queremos callar la boca a los panistas? Ahí está la herramienta, ahí están los datos. Que no se hagan el conflicto de intereses. La familia Muriño, Juan Camilo Muriño, lo puso Felipe Calderón en el primer nivel y esa familia se dedica al transporte de gasolina, a las gasolineras, ya señaló los hijos de Marta Sagún. Y después Ana Lilia Pérez toca la fibra sensible de esta red de delincuencia organizada enquistada en Pemex con su libro El Cártel Negro, en donde Ana Lilia Pérez disecciona y habla de las complicidades al interior. Y su último libro, que se llama Pemex RIP, es donde marca la destrucción o el intento de destrucción por Enrique Peña Nieto. Bueno, ya terminé. Nos debemos felicitar. No, todavía no terminé, casi termino. Miren, nos debemos felicitar. Hicimos nuestro papel el 2 de julio. Detuvimos este proceso de destrucción de la principal fuente de ingresos en este país, que no debemos olvidar una cosa, En 2012, las ganancias de Pemex eran del orden de 70,000 millones de dólares anuales. No estoy diciendo ingresos, ganancias de Pemex, 70,000 millones de dólares. En ese momento la fortuna de Carlos Slim era de 70,000 millones de dólares. Quiere decir que Pemex en un año tenía ganancias de lo que ha ganado en toda su vida Carlos Slim. Yo siempre bromeé, si a mí me hubieran regalado Pemex, en un año yo sería igual de rico de Carlos Slim. Y no estaría aquí, estaría comiendo en Sanborns, o estaría vendiendo Samsungs y LG y Huawei en mis tiendas. Es de ese calibre. Nos debemos felicitar. Todos los que aquí votamos por Andrés Manuel el pasado 2 de julio, hicimos nuestro papel para rescatar nuestra industria petrolera, porque la vamos a rescatar. Y este gobierno ya dio los pasos con la refinería de Dos Bocas, que miren, que me disculpen, yo soy ecologista, pero que me disculpen los ecologistas patito. Ahora sí no quieren que una refinería en Dos Bocas, ahora sí les interesa la ecología, ahora sí se preocupan por la península de Yucatán. Digo, no marchen, eso se llama esa hipocresía
O sea, se mantuvieron callados con todos los desastres. ¿Por qué no le exigieron a la minera en Cananea que contaminó el agua? ¿Por qué nunca se han quejado de las mineras canadienses que tienen una contaminación tremenda en el país? Este gobierno va a rescatar, y lo vamos a ver, en un año, a finales de 2019, apuesto lo que sea. ¿Qué es lo que más quiero? Mi compu. Apuesto mi compu a que México va a levantar su capacidad de refinación de 38% al 80%. Ya, así de sencillo. Pero no solo, en 4 años, y hay que tener paciencia, en 4 años vamos a dejar de importar gasolina. Una vez que entre en funcionamiento la refinería de Dos Bocas, Tabasco, esta sangría de 500,000 millones de pesos anuales que se nos van a las refinerías tejanas, se van a quedar en México para hospitales, para escuela, para apoyo a los adultos mayores, para apoyo con becas a los estudiantes y que no abandonen las escuelas por motivos económicos, para jóvenes que no se nos vayan con la delincuencia organizada y con el narco, sino que aprendan un oficio. Para eso se quiere ese dinero. Este gobierno va bien y lo tenemos que arropar porque los intereses son muy fuertes. La cantidad de dinero que se estaban robando era inmensa. Ahora sí, ya terminé. Gracias. Continuamos con las participaciones de ustedes. Bueno, muy buenas tardes, ingeniero. 2 cuestiones aquí que tienen que ver en realidad con el mismo tema, aunque en una forma más amplia. Una sería, usted mencionó a Venezuela, ¿sí? Venezuela y el problema que existe ahorita con esta cuestión de la invasión que quiere hacer Estados Unidos. Yo considero que una cosa muy importante es informarse verdaderamente sobre lo que pasa en Venezuela, porque la constante es que siempre que se habla de Venezuela y se habla de Maduro y se habla de Hugo Chávez, es con el afán de denostar, pero no hay ni siquiera un argumento sólido. Siempre es qué barbaridad, Hugo Chávez, qué barbaridad, Maduro, están destrozando Venezuela, que no sé qué, y la constante es esa, y hay una enorme ignorancia por parte de la gente. ¿De qué manera piensa usted que se podría mejorar la información? Porque la información que queda a medias o que no argumenta nada es la que se propaga mucho en los medios de internet y es muy grave. Eso por un lado, ¿qué es lo que usted piensa y de qué manera la gente puede cambiar un poquito su forma de pensar? Porque ni siquiera tiene un argumento, eso sería una. Por otro lado, por lo que se refiere al huachicoleo, toda esta lucha que ha emprendido López Obrador contra esta serie de enorme corrupción, sobre todo, como usted menciona, de cuello blanco, la gente que está arriba y todo el dinero que viene implicado en eso, y como usted dice, apenas es la punta de la hebra y del nudo aquel, ¿sí?, que se está sabiendo, ha traído como consecuencia una gran preocupación por parte de los ciudadanos que votamos por Andrés Manuel López Obrador, de la seguridad de López Obrador al respecto. Yo quisiera preguntarle, pues, esa cuestión, o sea, de qué es lo que piensa usted al respecto. Si López Obrador en algún momento va a escuchar que requiere una mayor seguridad, por un lado, y también está la parte que está a más amplio rango, que es el tener una serie de gobiernos de derecha en América Latina, que están ahí, unos que se ayudan a los otros, y tenemos México, Venezuela, Ecuador y Bolivia como gobiernos diferentes. ¿Sí? ¿Qué tanto peligro corremos nosotros aquí en México con ese montón de gobiernos falsos, fraudulentos, empezando por este cuate que se autoproclamó presidente de Venezuela? ¿Qué medidas hay que tomar con respecto a esas situaciones? Porque es un gran, según mi perspectiva, un gran peligro para nuestro cambio democrático. Gracias. Buenas tardes. Es muy puntual los datos que nos da el ingeniero, muy finos, irrebatibles todos ellos.
Yo más quiero hacer tres cosas, 3 puntos que voy a tocar. El primero es que no se ha hablado de la gasolina sintética. La gasolina sintética tiene un proceso rápido, de un cracking process, como se dice, a partir del coque. Entonces, es también un elemento que se puede usar en esos días. Yo creo que hay la tecnología para hacer ese cracking process en algún lugar, en el norte de la República, sobre todo en Nueva Rosita, todas las zonas de coque que tienen. Entonces ahí se podrían poner algunas plantas que no son plantas tan inmensas como la que se va a hacer en Dos Bocas, y pueden dar resultado. Es para producir la gasolina sintética, que eso podría aliviar. El segundo punto es que en el tiempo de López Portillo salía un barco cisterna de México cada semana. La hermana de López Portillo, eso está documentado, la hermana de López Portillo sacaba un buque cisterna para el mercado Pot, para un mercado sobre ruedas ahí en Holanda, el mercado Pot. En ese tiempo, el que estaba Díaz Serrano, y estaba al tanto de ese enjuague que era semanario. Sacaron cantidades, era petróleo crudo del pozo Iztoc y de otros pozos del sureste. El tercer punto viene de un latinajo que dice: nomen est omen. En el nombre está la contradicción. Y digo esto porque Estados Unidos es el más desunidor del mundo. Entonces son Estados Unidos, yo soy el mayor desunidor del mundo. Es un disgregador, esa es su política. Nomen est omen. En el nombre está la contradicción. Muchas gracias. Sí, les recordamos que esta es nuestra reunión número 580. 580 sábados aquí en este parque, y vamos a continuar durante mucho tiempo, gracias a ustedes, y corran la voz para que vengan, asistan aquí a este espacio, pero también que nos conecten y abran en YouTube nuestros videos, que ahí se encuentran más de 400, más de 500 videos en YouTube, que ahí los pueden encontrar. Hola, buenas tardes a todos. Tengo una pregunta sobre Fox, que cuando les hablé del poder había un aditivo que no quiso aceptar, y yo quiero saber por qué después de Fox nadie mencionó eso, y ahora le echó la culpa a Olga Sánchez Cordero y al que está de fiscal, que ya nos explicó el otro día en internet el por qué siguió órdenes, ¿verdad? Entonces yo quería saber por qué no han hecho nada al respecto. Esa es mi pregunta, y mi comentario es que con Venezuela, no solo Venezuela se va a afectar, sino todos a partir de la frontera de México. Es todo. Buenas tardes. Yo quisiera hacerle 2 preguntas y 2 sugerencias. Mi primera pregunta es si es cierto que México solo posee petróleo pesado y ya no petróleo ligero. Y la segunda pregunta es ¿de qué manera nos puede impactar en los puntos que nos quitó la calificadora Fitch en nuestra economía a nivel personas? Y mis sugerencias son si nos puede compartir más seguido datos en Facebook para que también nos podamos hacer llegar a más personas y que sepan con datos reales lo que está realmente sucediendo.
Y mi segunda sugerencia, ojalá que pudiera usted formar parte del proyecto de Genaro Villamil, porque creo que sería usted una participación muy importante para que lleguen a localidades en las que no hay tantas redes sociales y que también usted pueda estar en televisión abierta. Y felicitar al Buzón Ciudadano por esta gran labor, felicitarlos y ojalá que ya en un futuro, con el apoyo también de Morena, estos círculos también lleguen a otros lados y no solo se concentren aquí. Muchas gracias. Sí, muy bien. También les informamos que libro del camión de libros de Educal trae nuevos títulos y muy baratos. Gracias a Paco Taibo han bajado los precios de los libros de una manera impresionante. Yo acabo de comprar unos libros que estaban en 300 pesos a 52. Sí, 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 depende del Fondo de Cultura Económica. Depende, Educal depende de ahí. Entonces están bajando los libros ahorita a precios impresionantes, ¿sí? Gracias a aquel compañero, bueno, que nos trae, que lo tenemos sábado a sábado, y él mismo está diciendo, están los libros, que precisamente la orden viene de Paco Taibo, de que bajen todos los precios, imagínense, y van a seguir bajando. Sí, libros que estaban en 700 y cacho, sí, los vamos a encontrar ahorita. ¿A cuánto el de? Pásale para que nos indiques. Sí, que pase el compañero. Hay precios impresionantes, la verdad es que yo quedé impactado si he sabido, me vengo cuando menos con unos 100 pesos más para llevarme otros libritos. Sí, 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 miren, aquí viene el compañero. Ahorita seguimos con más rápido para que aprovechar esto. Hola, buenas tardes. Miren, ahorita tenemos la orden de Paco Taibo. Fuimos a las bodegas, sacamos puros libros viejos, pero que son tesoros, y nos dio la orden de bajarlo, ponerlo a un 80% de descuento. Entonces ya ahorita más o menos acomodé un mueble por si gustan subir, y son tesoros que están ahí guardados por años, que sé que ustedes como buenos lectores lo van a apreciar. Entonces una de las promesas de Paco Taibo es que poco a poco, va a ser poco a poco, vamos a empezar a bajar los precios en un país que el libro es caro, en un país donde le interesa más al gobierno la ignorancia, que nos preparemos, y una de las estrategias es tener libros caros. El mexicano o come o se pone a leer, no hay dos cosas al mismo tiempo para México. Entonces ahorita sacamos algunos libros, como por ejemplo cuesta como 500 pesos, 600, tiene sus pequeños rasguños, pero ya metiéndolo con el descuento que nos dijo Paco Taibo, está entre 60 y 55 pesos. Y poquito a poquito, ahorita tengo nada más como unos 100, 150 libros, pero poco a poco el camión se va a ir armando con ese tipo de lectura, y aparte de estar aquí, se va a recorrer toda la República, porque si algo sabemos que los libros hacen mucho daño, pero a la ignorancia, la enferma, ¿verdad? Acaba con ella, y ese es el único medicamento para la ignorancia, los libros. Gracias, y los que gusten, ahí estamos. Dios me los bendiga. Hola, buenas tardes, ingeniero. Una pregunta acerca del robo de hidrocarburos. Hace poquito tuve la oportunidad de ir a Ciudad del Carmen y pues sí se ve No, tú no. Sí se ve a leguas que hay mucha industria petrolera extranjera enardecida por querer sacar pues lo que pues es de nosotros. En un elevador le pregunté a un ingeniero de los que estaban ahí, un americano, y le dije, oigan, ¿no hay algún sistema, a mí se me ocurrió, en el cual puedan detectar, antes de que hagan un agujero en las tuberías, que por medio de sonar o algo así, puedan detectar a qué distancia están tratando de hacer un hoyo? Y me dijeron, sí, esa tecnología ya tiene desde hace mucho. Y me quedé pensando, bueno, ¿no sería muy bueno que este gobierno, yo le pasé traté de pasarle la información vía Twitter, tanto al presidente como a la secretaria de Energía, de las empresas que tienen esta tecnología que utiliza, es como un tipo sonar y alcanza a detectar a qué distancia están tratando o de golpear o de hacer un hoyo y todo eso? Entonces mi pregunta sería, ¿por alguna razón no se ha impuesto? O bueno, sabemos que apenas estamos recibiendo un gobierno, estamos recibiendo una nación desquebrajada completamente,
y la parte de petróleos, pues creo que esa tecnología ya sabían, pero no les convenía tenerla puesta porque iban a poder detectar en tiempo real, no hasta que bajara la presión de los ductos, dónde iban a estar haciendo los estos. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle llegar esta información? O si usted cree que ya la tienen, nada más que sería cuestión de instalarla, implementarla y monitorearla directamente. Gracias. Sí, vamos a dar una información rápido y luego ya continuamos con las respuestas. Vamos a, no, pues de una vez, ¿cuántos son? Bueno, un saludo a los compañeros que están en Facebook, que nos están siguiendo en vivo, y de nuevo reitero mi saludo afectuoso a los compañeros de Radio Comunitaria Aquiles Cerdán de Tehuacán, Puebla, quienes están transmitiendo en vivo este evento. Gracias. Bueno, como siempre, disculpas si creen que no le estaba poniendo atención. En realidad escucho, pero tengo que estar escribiendo lo que están preguntando para no perderme y darle un poco de coherencia. Miren, comenzaría por esto. Todos estamos preocupados por la seguridad de Andrés Manuel. Yo no estoy de acuerdo en que no tenga protección. Son intereses muy fuertes. A regañadientes aceptó protección de tipo civil. Pero pues él también tiene que entender, y tomando sus palabras, que si llega a faltar él en este momento, es un desastre y de nada habría servido toda la lucha que se está haciendo. Como dijo él ya no se pertenece, pues pertenece al pueblo de México. Se tiene que cuidar. No hay de otra. Lo tenemos que cuidar, pero también él se tiene que cuidar. Lo de las gasolinas sintéticas. Miren, esto tiene que ver con el hecho de que los hidrocarburos se van a acabar, es material fósil. Ya no va a haber. De 52 países que tienen petróleo, hoy en día más o menos 27 son autosuficientes. Nada más. No hay más. Los gringos han dejado de importar porque le han apostado al shale, pero aún así, con todo el shale, los gringos son netos importadores de petróleo. No logran cubrir sus necesidades con lo que producen. Consumen más de lo que producen. Tienen que importar. Y se va a acabar. Lo de la gasolina sintética yo lo englobaría con el hecho de la importancia de este país, de las energías alternativas, pero no con la política seguida por panistas y priistas, que van y entregan campos eólicos en el istmo de Tehuantepec, la zona con más viento en México, a empresas españolas que además ni siquiera quieren cumplir los contratos. Si este país, y tiene que ver con los marcadores de gasolina, yo soy ingeniero civil, en hidrología, desde hace décadas se utilizan marcadores de líquidos para detectar corrientes subterráneas, cómo se relacionan, etcétera. Es una tecnología que ya existe desde hace mucho tiempo. Fox sale a decir que Sánchez Cordero, a ver, la documentación dice que en 2015 el Congreso propuso agregar marcadores a la gasolina para detectar la gasolina robada. Y no fue Sánchez Cordero quien interpuso una controversia, fue el gobierno de Vicente Fox que no se haga. Sánchez Cordero intervino porque se lo pidió el gobierno de Vicente Fox que no se haga. Habría que preguntarnos por qué un presidente mete una controversia contra algo que habría podido frenar el robo de gasolina. Y no nos chupemos el dedo. Lo más probable es que Vicente Fox quería permitir que se siguiera con el robo de gasolina. De otra manera no había metido la controversia. Lo del petróleo en México. México produce 3 tipos de petróleo: Istmo, Maya, Olmeca, que tiene que ver con si son pesados, ligero, ultraligero.
Lo más barato de procesar es el petróleo ultraligero. Pero eso quiere decir que el petróleo pesado no sirva. No, sí sirve. Nada más que cuesta más trabajo, cuesta más dinero refinarlo, pero es tan útil como el ligero. Nada más que es más ligero, cuesta más, no pasa nada. Lo que sí tenemos que ver es, dentro del cochinero, Rocío Nale señala que en 2 refinerías mexicanas, los tipejos del PRI venden 2 plantas de hidrógeno para elevar el octanaje de las gasolinas. Y es una estupidez vender esas plantas de hidrógeno. Y tiene que ver con lo que me preguntaron de la tecnología. Miren, las plantas de hidrógeno cuestan $100 millones, 2,000 millones de pesos. Es decir, todas estas medidas van a depender del dinero con el que cuenta el gobierno. Son medidas caras. Aún hay muchos problemas técnicos por resolver y le tenemos que apostar a que lo hagan los mexicanos, no los extranjeros. Esa es una gran oportunidad. No, estoy tomando pastillas. Bueno, gracias.